Tenéis ahí, podéis verle en la webcam, con Jorge Salán, que bueno, pues como os digo, vienen bastante acelerados porque la prueba de sonido se ha retrasado y además ha habido problemas de tráfico, pero en fin, ya les tenemos aquí. Welcome. Muchas gracias. ¿Qué tal, Jorge? Acércate por favor al micro para que se te oiga bien. Vale, estupendo. Bueno, pues tenemos muchos temas de los que hablar y no sé si demasiado tiempo, así que vamos a ir rapidito. Por un lado tenemos la actualidad de que ahora mismo los dos estáis con nuevo disco. Tú tienes ahora mismo este nuevo proyecto, este álbum, Madrid, Texas. Jeff has a new album as well, listen recently, Inside the Vertigo, y en medio de todo esto se os ocurre hacer una gira juntos, y además de acústicos. Contarnos cómo se os ocurrió la idea, cómo surgió y bueno, cómo está yendo. How was the idea of making an acoustic tour? Well, it started with Terry Alous because we did a show with Great White last year on my 30th anniversary tour, and the next day we had off. We spent the whole day off together with the band, and we went to dinner, and he and I struck a very good friendship so quickly. And he said, "Man, you're such a nice guy. We should do a acoustic tour together." And if I had €1 for every time somebody tells me this, I would be very rich, because they say, "Yeah, let's do it," and then they fuck off. So Terry, he followed up. His manager called me and he said, "You're interested in doing it? I can get the dates." I said, "Let's do it." He says, "But we need a guitar player because we both suck on guitar." And I said, "I know the guy." Bueno, Jorge, tú que le conoces mejor, haznos un poco de traductor. Bueno, la verdad que, pues como ha dicho, ¿no? Que si tuviera que haber hecho un balance de toda la gente que se compromete a un tour, ¿no? Que ya tendría mucho dinero, ¿no? Porque Sí. es mucha gente diciendo, sí, venga, vamos a hacerlo, pero a la hora de la verdad no lo hacen, ¿no? Y que encontró a Terry y con su manager pues, se comprometieron a hacer el proyecto y que, bueno, aquí estamos. Ajá, muy bien. Bueno, y esto me imagino que no interfiere con la promoción y con la gira que hará del álbum que acaba de sacar, porque yo me imagino que para este trabajo, Inside the Vertigo, sí que saldrá después de gira con una banda más eléctrica, ¿no? This has nothing to do with the Soto tour, right? Not really, but because I'm here and obviously the majority of the album is released in Europe, it's perfect timing. I can do press as I'm doing now, as well as, I mean, we're having a little fun for the acoustic thing. It's nothing to do with Soto, but I'm taking advantage of it so we can actually have some fun and do some press at the same time. No tiene nada que ver con Soto, pero bueno, aprovechando que es el nuevo disco que ha salido a la venta, Inside the Vertigo, está promocionándolo por toda Europa. Ajá, pero sí que llegará un tour con Soto más adelante. Bueno, y ahora te pregunto a ti, Jorge, cuando te llamó y te dijo, mira, se me ha ocurrido esta idea, quiero que la hagamos juntos, bueno, pues ¿cómo empezasteis a ensayar? ¿Cómo elegisteis el repertorio? ¿Cómo empezasteis a estructurar lo que vais a hacer en estos días? Bueno, la verdad que Jeff me propuso hacer esta gira y llevamos tocando juntos desde hace 6 años. Para mí es todo un regalo, un honor tocar con un maestro de esas características y un amigo. Y bueno, es muy fácil trabajar con ellos porque te mandan todas las canciones. Evidentemente no pudimos ensayar hasta 2 días antes de lo que es hoy el concierto, ¿no? Pero bueno, todo estaba muy claro, los temas por MP3, los diálogos, ¿no? Ya ahora mismo tenemos Skype para hablar de cosas y fue un poco, los tours los planeamos de esa manera, ¿no? Entonces la gira empieza hoy es el primer concierto. Hoy estamos hablando, hoy jueves, el día 12 de febrero. Hoy es el primer aquí en Madrid, ¿no? Hoy es el primer concierto de la gira en Madrid. Ajá, magnífico. ¿Y luego por dónde continuáis? ¿Cómo va a ser la gira de larga? Pues casi 3 semanas por toda Europa. Toda Europa, sí. Francia, Bélgica, Netherlands, Italy. Yeah. Muchos, but the most important, España. Well, that's right. I like it. Okay. But the only thing we don't like is the first show is in Madrid. We want to have a few shows before we come here, but tonight we have to. Surprise. Yeah, of course, surprise for us too. Claro, sorpresa, nada. ¿Quién dijo miedo? Magnífico. Bueno, ¿puedes adelantarnos algo de las canciones que vais a hacer, del repertorio? ¿Cómo va a ser el concierto? What songs we are going to play? We're doing, as I always do when I do my solo tours, just a few things from all the different things in my life and my career. And of course, we're going to try out a new Soto song as well. Ajá. Bueno, entonces dice que sí, que un poco lo habitual cuando él también hace gira eléctrico, ¿no? Sino que va tocando temas de todas las bandas, de todos los... Ajá. Exacto. Bueno, hablando de su carrera, hay 2 nombres que yo creo que sobresalen un poco, aparte de lo que él hace en solitario, que es por un lado Talismán, una banda hemos estado escuchando recientemente canciones, la gente sigue recordando muy bien a este grupo, y luego también su experiencia con Yngwie Malmsteen, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría que nos hablara un poco qué recuerdos tiene, que haciendo balance de lo que ha sido su carrera, pues un poco cómo ve él, está para tanto con Yngwie Malmsteen como con Talismán. What memories do you have from Yngwie Malmsteen and Talisman?
Well, the huge difference. I mean, with Yngwie was the beginning of my career, and I was very naive, very young, and I trusted everybody, and I was thinking that was my first break in the business, my big break in my career, but it was everything opposite of this. It was nobody really cared about the band. They didn't care about us. It was always about Yngwie, which, you know, it's understandable. It's his career, it's his music, but I thought they were trying to create something a little more solid for us to continue into the future, and they really didn't care. That's why I had to leave so soon. Talisman, obviously, was one of the biggest influences in my life. It lasted 19 years, so that's huge difference. You know, 2 years with Yngwie and 19 years with Talisman. Bueno, pues dice que con Yngwie Malmsteen fue totalmente el principio de su carrera. Sí. Y que básicamente la gente que estaba alrededor de ese proyecto, que solo se preocupaba por Yngwie, no por ellos ni por los músicos que había en el proyecto, y que por eso lo dejó, ¿no? Y que con Talisman Talisman es muy diferente porque es su banda con la que está a gusto, y que bueno, ha estado muchísimos años, y que con Yngwie solo fueron un par de años, ¿no? Toda la gente que ha trabajado alguna vez con Yngwie Malmsteen coincide en una cosa, que dicen que está completamente loco. ¿Es verdad? Creo que me he entendido. Well, I don't like to... He's really so crazy. Yeah, it's not that he's crazy. He's just, he has his own ways, and sometimes it doesn't come across to the people he works with in the right way. I understood what he was about. I was friends with him for much longer than most people were in his band, and we remained friends for many years after I stopped working with him, because I understood him. I know what to expect with the relationship with Yngwie. The other people, they look at it as different, and they can't deal with it. I have a little more patience. Bueno, básicamente dice que él ha tenido una relación mucho más larga que otros muchos músicos que han colaborado con Yngwie Malmsteen, porque él sabe cómo tratar esa relación, sabe hasta dónde llegar, y bueno, que tiene mucha paciencia. Sí. Eso siempre es un buen consejo. Hay una cosa que también se dice siempre acerca de Jeff Scott Soto, sobre todo a raíz de aquellos discos que editó una vez haciendo temas de Queen y aquellos conciertos que hacía basándose mucho en el repertorio de Queen. Hay muchísima gente que se pregunta qué coño hacen Queen con Adam Lambert, y cómo no Jeff Scott Soto está siendo cantante de Queen. Me imagino que muchas veces se lo han dicho. Y bueno, si realmente lo siente así. I think maybe they were afraid, not afraid. First of all, I think if they're going to continue, I think they want somebody who's young and is able to bring in younger people, instead of, they tried it with Paul Rodgers, and I don't think it was a good match personality-wise. I think they're afraid of having somebody like me who's unknown, maybe more known in the rock world and the heavy metal world, and not known in the pop world. Adam Lambert is known as a pop artist, so it's a little safer for them to have somebody like that. And he's a great singer, of course, but it doesn't emulate the Queen that I would want to go see live, if you know. Bueno, básicamente parece que es mejor tener como cantante de Queen a alguien que viene del mundo del pop, ¿no? Que puede traer muchísimo más público, que a una persona como él del rock y del hard rock, ¿no? Y bueno, dice que esa pregunta que le has hecho, que se lo preguntan siempre. Muchísimas veces, ¿no? Y que bueno, que él no sería, él como fan de Queen, que no sería la banda con Adam Lambert que iría a ver a un concierto, ¿no? Ajá, claro. ¿Habrá temas de Queen esta noche? Queen Songs Tonight. No, we're not playing any. Well, sort of. No, maybe. No, we're not. Maybe. No. As a little joke, a little funny little item, but it's not a full song, no. A surprise. Surprise is over now. Eso quiere decir que seguramente algo habrá, aunque no nos lo quiera desvelar. Bueno, pues vamos a volver, como decíamos antes, también a lo que es la actualidad de Jeff Scott Soto, aparte de esta gira con este nuevo disco, con Inside the Vertigo. ¿Qué gente te ha acompañado en este proyecto? ¿Quién es tu banda ahora mismo para lo que es Soto como tal proyecto? Tell us about the people involved in the album. Well, when I started this album, it was supposed to be my next solo album. It was supposed to be the follow-up to Damage Control. So I did the same format as I did on Damage Control. I went to some famous friends and people that I wanted to work with, because I thought it was going to be a solo album. So it was going to be contribution from the guys in the band and other people, other collaborators. Once we got through most of the album, that's when we changed the whole format. It was going to be a band now. It wasn't going to be a solo project anymore. That's when everybody else was starting. You know, Jorge finally sent me a song that was going to be on the album. I got Mike Orlando from Adrenaline Mob, Gus G from Firewind and Ozzy, Jason Bieler from Saigon Kick,
There's a couple other people that you haven't heard of that collaborated with me on the album, but they're up and coming, and I think they're really talented. I just wanted to work with talented people that I respect. Bueno, al principio la idea era hacer un disco, empezó haciéndolo como un proyecto de disco en solitario, al igual que hizo con Damas Control. Y en estos discos que él hace, pues bueno, tiene la idea siempre de contar con muchísimos músicos que él conoce de todo el negocio. Y empezó contando con gente para ese disco de Adrenaline Mob, un montón de músicos que él conoce. Sí. Hablaba de Psycho Kick, sí. De músicos de esas bandas, ¿no? Sí, de esas bandas que compusieron canciones. Y bueno, según fue tomando forma el proyecto, se dio cuenta de que yo también le mandé un backing track para el disco. Y según fue dándose esa forma en el proyecto, pues se dio cuenta de que iba a ser este nuevo proyecto llamado Soto, y que iba a ser esta nueva banda que él está ahora pues, apoyando, ¿no? Pero entonces el proyecto nace con vocación de continuidad, es decir, Soto sacará más discos, intentará tener una formación estable, o se ha montado básicamente solo para lo que es este trabajo. Soto, for you is just one record, is the future for you? No. I've told everybody in my little circle, from Wet to all the different people asking me to do projects, to do appearances, I said, no más. It's time for Soto. I need to show that this is a real band. I need to show that this is a true commitment. And so I'm not going to do any other projects this year. No more side things. This is my #1 priority right now. Bueno, ha dicho a todo el mundo con el que tiene relación en la música que se va a centrar totalmente en Soto, que por supuesto va a tener continuidad, y que ahora su proyecto, que es su banda, y que este año va a estar centrado totalmente a 100% en este nuevo disco. Muy bien. Bueno, él, como sabemos, tiene antecedentes familiares latinos, de hecho chapurrea algo de español, ¿no? Y bueno, pues me gustaría mucho conocer su opinión sobre un fenómeno del que siempre hablamos y no siempre tenemos oportunidad de comentarlo con la gente que lo vive más de primera mano, ¿no? En Estados Unidos existe ya una enorme cantidad, millones de personas que son hispanohablantes, y en el futuro se supone que habrá un núcleo muy importante, muy numeroso, de gente que habla español en Estados Unidos. Y también, claro, estamos esperando, bueno, pues el mundo del rock americano seguirá abriéndose para ese mercado en español, para esos grupos. Existen bandas allí. ¿Cómo ve el futuro un poco dentro de unos años del rock, tanto en español como anglosajón, pero fundamentalmente dirigido a esa gran cantidad de latinos y de españoles que hay en Estados Unidos y que va a seguir creciendo? There's a lot of people from South America living in the USA. You think that rock bands will keep in mind that market? Maybe sing songs in Spanish, or English is going to be only for English people, or right. Because maybe it's a good opportunity to open a different market now that you have so many people from South America living in USA. Well, the one time I tried to sing something in Spanish, it was harder than I was going to say something nasty. It was harder than licking my own balls. Feel absolutely free. Don't worry. Okay. Yeah. When with Talisman, we did us on the Humanimal album in 1994. We wanted to break a little into the South American market, so we did a song in Spanish, and I think licking my balls would be easier than singing in Spanish, because of course it's my culture, it's my background naturally, but I didn't grow up singing or speaking in Spanish, so it's really difficult for me to think along those terms. Of course, the lyrics have to be translated, because there's no way I can do the right lyrics, but then you have to emphasize the words the right way, and then somebody who sings in Spanish listens and go, that sounds like shit. Bueno, dice que ya lo intentó. Bueno, lo hicieron un tema con Talisman, sí. En aquel disco Animal. Y dice que para él es muy complicado porque tuvo que pedir ayuda con las letras en la pronunciación. Y dice que es más complicado cantar en español que intentar chuparte tú mismo las pelotas. Ya. That's how you say it, okay. No, pero quizás lo que yo le preguntaba no es tanto su experiencia personal, sino si él cree que, por ejemplo, con creo que hay 30 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, si realmente el mercado norteamericano algún día se abrirá al rock cantado en español por la cantidad de gente que habla español allí. Quería un poco más centrarme en eso, ¿sabes? He's asking about not your personal experience, but if you think that the rock market in the USA, he's gonna be open-minded to that market that you have. Not really. I don't think so. Only because at the moment the rock market is just dead. It's so difficult to get any exposure out there. It's in English or Spanish. In any language, yeah. I mean, maybe Spanish has more
opportunity because the Spanish people and this is one of the reasons I love coming even to play in Spain. They're so loyal to the music. If you like the band when you were 14, you like that band when you're 44. It's not in the States. When you like something at 14, you hate them by the time you're 18. It's strange. And this is one of the reasons I still have a career in Europe because they're more loyal. They love their music for life. It's not just a fad or something that's passing. It's something that once it's in you, it stays in you. And in the US, it just changes overnight. Next. Yeah. Bueno, básicamente en Estados Unidos la gente es mucho menos leal que por ejemplo aquí en España o en países europeos, que por eso tiene una carrera aquí muy grande. Porque bueno, dice que en Estados Unidos la gente cuando a lo mejor escucha un grupo con 14 años dice que con 18 que ya escucha otra cosa, ¿no? Y que el rock ahora mismo, tanto cantado en castellano como en inglés, que es un mercado muy complicado ahora mismo en Estados Unidos. Muy bien. Is it possible we can hide that photo that's it's looking at me right there? The girls? No, the one below the girls. Bueno, es evidente. Cualquier persona que viene a este estudio siempre alucina con este museo de fotos que tenemos de Mariscal Romero, nuestro director, ya sabéis, con 40 años de trayectoria o más en el mundo de la música. Bueno, pues ¿a quién no ha entrevistado? Y bueno, pues aquí tenemos a Jeff, que estaba mirando todas las fotos que tenemos aquí con Steve Vai, con Lemmy, con unas chicas guapísimas de Miami, con Robert Plant, John Lennon y toda esta gente, ¿no? Vale, muy bien. Ahí está Neil Sean. También. ¿Cómo cambia, si es que cambia de alguna forma un poco, pues no sé si la motivación o el sentimiento o el feeling cuando uno está haciendo un concierto con una banda eléctrica a cuando lo está haciendo como lo hacéis hoy en acústico? What is the difference between an acoustic show and an electric? What's the changes? Well, yeah, of course. It's you have to adapt songs that are normally heard in a loud electric environment, and again, it's a testament to how good the song is. If you can take a song that's normally heard really heavy with a lot of production and strip it down to just a guitar and a voice, it shows that it's a good song. So it's always difficult finding the right song to actually transfer down because you don't want to lose the energy and the feeling of the song. But when you can come up with a new rendition, a new way to present the song, that's why acoustic things are kind of fun to do. But I know some people say, oh, it's kind of boring, it's just acoustic, but so we try to come up with fun and funny things to do in between the set to make it more exciting than just playing a bunch of acoustic songs and everybody's sleeping. Bueno, a veces es complicado llevar una canción de rock que tiene mucha producción, muchas guitarras eléctricas, baterías, llevarlo simplemente a una guitarra y una voz, pero bueno, que si consigues llevar esto, es que es una gran canción, ¿no? Ajá. Y que bueno, que sí, que a veces es cierto que tienes que elegir las canciones adecuadas, tienes que pensar cuáles funcionan mejor que otras, pero también, aparte de esto, en el show tienes que hacer que sea divertido para la gente y que se rían y hacer todo esto, ¿no? Y que no se queden dormidos, decía, ¿no? Que no se duerman. Exactly. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, Sala Caracol este jueves día 12 de febrero y el viernes día 13 de febrero en la Sala Monasterio de Barcelona tenemos este magnífico espectáculo, esta sobredosis de buena música que nos van a regalar tanto Jeff Scott Soto como Jorge Salán en acústico. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Sinceramente os deseo que, por supuesto, la gira sea un éxito y bueno, pues me imagino que las colaboraciones mutuas continuarán, porque yo recuerdo que empezasteis a trabajar juntos cuando aquel DVD que se grabó en la Sala Arena y desde entonces no habéis parado, ¿no? Sí, han sido 6 años trabajando con el maestro y espero que sean muchísimos más, porque estamos hablando de uno de los más profesionales músicos de rock que hay ahora mismo, ¿no? And I go on the record by saying I want to end my career. As long as I'm singing, I want this guy by my side. Bueno, está Pues claro que os entendéis bien musicalmente, ¿no? We got a lot of music to do. Magnífico. Pues lo dicho, gracias, thank you very much for coming. Muchísima suerte y nada, pues evidentemente que la música siga fluyendo, que las canciones sigan fluyendo y sobre todo que arriba del escenario, sea en acústico o en directo, lo sigáis dando todo como siempre habéis hecho. Muchas gracias.